Bien, les saludo en el nombre del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Espero que usted se encuentre bien en este tiempo donde estamos en cuarentena y esperando el momento que se nos indique para poder volver a reunirnos como Iglesia del Señor. Hoy me gustaría compartir con usted qué nos dice la Escritura acerca de lo que Cristo vino a hacer. Vamos a contestar la pregunta: ¿para qué vino Jesús? Para esto tendremos que ir al Evangelio de Lucas y vamos a usar este pasaje bíblico como un fundamento importante para poder desarrollar este tema. Le pido que abra su Biblia conmigo en Lucas capítulo 4, versículo 16. Dice así: vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían: ¿no es este el hijo de José? Él les dijo: sin duda me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió: de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepto de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose le echaron fuera de la ciudad, y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Esta narrativa de la vida de Cristo nos da un vistazo en los primeros días de su ministerio. Es decir, desde el primer día que Jesús manifestó para qué había venido, intentaron deshacerse de él. Se sabe cuán trascendente fue su misión por el registro de todos los atentados hechos por Satanás
para detenerlo desde que nació. Herodes, por ejemplo, lo quería matar. El diablo lo quería matar. Los líderes de la sinagoga lo querían muerto. Y eso que ni había empezado su ministerio. Jesús desde un principio sabía que enfrentaría dura oposición, empezando por los religiosos. En el versículo 29 se dice que los líderes de la sinagoga le echaron fuera de la ciudad de Nazaret e intentaron despeñarle del monte de la ciudad. ¿Qué cosa? Que Jesús vino para hacer maravillas para con el hombre. Y no es la primer narración bíblica que nos dice que se le rechazó a Jesucristo. En otra ocasión, cuando fue a visitar la región de los Gadarenos, liberó al endemoniado, pero la causa de esa liberación fue que le dio una mala reputación con los habitantes de esa región, porque como consecuencia de eso, si usted se acuerda, más de 2000 cerdos fueron endemoniados y fueron a dar a su muerte, lo cual pues causó un déficit económico en esta región, porque era el rubro de muchos. Por lo tanto, cuando vieron al hombre endemoniado, ya libre, ya en sus sentidos completos, no mostraron agradecimiento ni mostraron admiración por el poder de Jesucristo, sino que más bien le ordenaron que se fuera de sus regiones. Cuando Jesús viene y abre las escrituras en la sinagoga, ahí él lee lo que el profeta Isaías había escrito acerca de Jesucristo. El profeta Isaías había escrito del poder y la unción con la cual vendría Jesucristo. Y Cristo pues lee esta documentación donde se ve para qué Él vino. Estas obras milagrosas las hizo Jesús estando entre los judíos. Pero quiero decirle que aún hoy las sanidades, liberaciones y toda clase de milagrosas obras todavía siguen vigentes y vistas en aquellos que vienen al Señor. Su testimonio lo divulga millones de personas que le han recibido. Hoy en día son nuevas criaturas. Una religión no puede traer estos resultados. Jesús entonces vino para eliminar nuestra pobreza espiritual. Vino para sanar los corazones quebrantados, a darle vista a los ciegos, a traer libertad a los oprimidos por el diablo, a proclamar el año agradable del Señor, que nos habla del favor del Señor sobre nuestras vidas cuando le recibimos como nuestro Salvador. Entonces, Él es el Señor, y porque Él es el Señor, Él puede hacer estas maravillas a favor del ser humano. Y hoy lo que deseo es que al visitar estos pasajes en la Biblia, que le induzca a usted una fe para recibir esta clase de prodigios, milagros, sanidades y liberaciones en su vida, ya que para esto vino Jesús. Y claro que vino que para mucho más que esto, pero estas cosas deben de verse en toda persona que profesa que ha recibido a Jesús como su Señor y Salvador. En Mateo 5, versículo 17,
se nos dice lo siguiente, que quiero que también lo leamos. Mateo capítulo 5, versículo 17. Jesús hablando nos dice lo siguiente: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Jesús entonces vino en el orden divino, vino en el orden de Dios, vino bajo la ley de Dios para honrar y cumplir lo ya escrito acerca de Él. Si usted escudriña las Escrituras, usted descubrirá que Jesús cumplió con más de un centenar de profecías. Es decir, los profetas dieron detalles específicos de la vida de Cristo antes que Él naciera. Siglos antes que Él naciera, se nos decía dónde iba a nacer, se nos decía cómo sería el escenario en el cual Él se formaría, quiénes lo traicionarían, cómo Él moriría, etcétera, etcétera. Todo esto da a conocer y a verificar y a darle credibilidad de que Jesús es el Señor, es el Salvador que usted necesita conocer. Esta precisión profética, numéricamente hablando, es inconcebible para la mente humana. Porque ¿cuáles son los chances para que una persona nazca el día de hoy y llegue a cumplir un sinnúmero de profecías escritas en la Biblia? Entonces, esto es de gran asombro. Pero no nos convencemos de que Jesús es el Señor por la información teórica de la Biblia. El Espíritu Santo es el que se encarga de confrontarnos con nuestro pecado para así hacernos conocer quién es Jesús. Entonces, Jesús no vino para deshacerse de la ley, vino para cumplir la ley, ya que todo lo escrito referente a la ley apuntaba hacia Cristo. En cada ordenanza de la ley estaba encerrado el misterio de la redención por medio de Él. Jesús, dice la Biblia, que Él vino lleno de gracia y verdad. Moisés nos trajo la ley, pero Jesús vino lleno de gracia y verdad. Algo que tanto necesitamos. No solo necesitamos conocer la ley de Dios, necesitamos ser recibidores de la gracia y de la verdad. Siendo que Él es el cumplimiento de la ley, en Él estamos completos, sin necesidad de regirnos por la ley de Moisés. Miren lo que nos dice el escrito en Romanos 8, versículo 2. Romanos 8, versículo 2. Declara una verdad la cual debe de regir nuestras vidas. Romanos 8, versículo 2. El tema aquí en Romanos es la ley. Y dice así: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, hay algo importante, que para caminar con Dios tenemos que caminar
en esa ley del espíritu de vida en Cristo Jesús y no empezar a querer vivir bajo los requisitos de la ley de Moisés. Entonces, ¿qué más le puedo decir acerca de la venida del Señor? Vayamos a Mateo capítulo 9, porque aquí también se declara para qué vino Jesucristo. Mateo 9, versículo 13. Dice así: id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Otra vez volvemos a ver, ¿qué dice Jesús acerca de su propósito por el cual Él vino? Dice, a llamar a pecadores al arrepentimiento. En Romanos capítulo 5, 12, se nos da a entender algo muy importante, no lo vamos a leer, pero ahí se nos dice que todos nacemos en pecado, que todos hemos pecado. Debido a esta verdad de Dios, pecamos porque somos pecadores. No somos pecadores porque pecamos. No somos pecadores una vez que hayamos pecado. Ya lo traemos adentro y ya somos pecadores. Por eso necesitamos nosotros no solamente liberarnos de nuestros pecados, sino aún más de ser libres del pecado que está dentro de nosotros. Todos tenemos que responder a este llamado de Cristo de ser gente que se arrepiente. El arrepentimiento era un tema central del ministerio de Cristo, porque en base a ello es que el reino de los cielos viene a los hombres. El arrepentimiento es esa experiencia indispensable que usted y yo necesitamos tener. Es esa experiencia donde Dios nos confronta con nuestro pecado. Viene a nosotros y nos confronta, y es ahí donde le pedimos perdón al Señor por nuestra mala manera de vivir. Es ahí donde recibimos su perdón en el arrepentimiento. Y esto es lo que nos convierte en nuevas criaturas. Quiero que note el poder que tiene un verdadero arrepentimiento, porque debido a ese arrepentimiento genuino podemos convertirnos en personas diferentes. Ahora, sé que de todo hay, toda clase de argumentos, toda clase de excusas por las cuales no hay un verdadero arrepentimiento. Por lo tanto, le digo que algunos hoy tendrán que arrepentirse no de ser malos, sino de ser buenos, de ser éticos, de ser morales. Están lejos de Dios. ¿Por qué? Porque se justifican en sus propios méritos y no en la justicia que les trae Dios por medio de Jesucristo. Entonces, tengamos cuidado, porque podemos creer que estamos bien y la verdad puede ser que estamos muy lejos de Dios por la simple razón que no hemos entendido que nuestras buenas obras delante de Dios son como trapos sucios, dice el profeta. En otras palabras, nuestras mejores obras son detestadas por Dios porque nunca llegan al estándar que Él exige de nosotros, el cual solo podemos cumplir si estamos en Cristo Jesús. Ahora, vamos a ir a Mateo
capítulo 10. Mateo capítulo 10. Veamos lo que nos dice el versículo 34. Dice así, empezando. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá. Y el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Qué poderosas son las palabras del Señor, pero hay que entenderlas. Porque Él aquí nos habla acerca de lo que Él vino a hacer. En su ministerio no había lugar para acomodar los sentimientos y las creencias religiosas de la gente. ¿Por qué? Porque Jesús fue fiel a la verdad de Dios. Y es por eso que a veces no quedaba bien con la gente. Hablaba al corazón de las personas y lo hacía porque solo de esa manera se salva el alma de las personas. Contestaba a veces que uno decía, pero esa no era la pregunta, pero contestaba a aquello que tenía que ver con el corazón de los hombres. Para nosotros las palabras de Cristo pueda que no tengan resonancia en nuestro entendimiento, pero las palabras del Señor siempre vienen al corazón, porque Él siempre sabe lo que está en el corazón. La respuesta del Señor es para el corazón, no es para nuestro cerebro, no es para llenar y cubrir el estímulo cerebral que tenemos, sino para mostrarnos lo que necesitamos muy adentro. Jesús entonces vino, dice, ¿verdad? No para traer paz. Eso es poderoso, que Él vino para traer una espada. Y esto de la espada es importante que lo entendamos, porque Él vino, según algunos, para establecer el gobierno de David, que le había prometido a los judíos. O como muchos hoy en día creerán que Él vino pues a solucionar problemas sociales de las personas. Pero no es así. El Señor vino, dice, para traer una espada, no para traer paz social, económica, política. Y vino como su palabra vino, y su palabra cuando vino era como una espada, porque la palabra del Señor incomoda. La palabra del Señor hace que la gente tenga que definirse. La palabra del Señor es una palabra que nos exige que tomemos una decisión, que establezcamos nuestra prioridad. La palabra del Señor nos puede traer como consecuencia divisiones, nos puede hacer que se nos desprecie, que se nos difame, que se nos menosprecie, porque la palabra del Señor viene para que nos establezcamos
y tomemos decisión al lado de quién vamos a estar. Si es al lado del hombre o al lado de Dios. Entonces, muy importante entender esto. Él hablaba al corazón de los hombres. Y aunque algunos creerán que es necesario y es prioridad de que se haga justicia social, de que se haga la paz entre las naciones, lo más importante es primero que se haga paz con Dios. Porque si esta no existe, todas las demás clases de justicia que queremos que se dé, de nada servirá, porque el Señor trae una palabra de reino a nuestro corazón primero, sabiendo que si en el corazón la recibimos, entonces ya sí se podrá legislar, ya sí podrá establecer su reino terrenal. Entonces, Jesús no se engaña. Si en el corazón Él no es el Señor, Él no puede gobernar sobre la tierra. Y si en el corazón no le conocemos, en lo exterior tampoco lo vamos a manifestar. Muy bien, entonces podemos hablar mucho de por qué la palabra del Señor trae disensión. No porque es la intención del Señor, sino tiene que ver con qué hacemos nosotros con la palabra que oímos de parte del Señor. Porque si nos ponemos al lado del Señor, algunos van a malinterpretar eso. Pueden creer que significa que a ellos ya no se les ama. Pero tenemos que siempre ponernos al lado de Jesús. Para eso vino. Y ahí no podemos comprometernos. Ahora, hay otro pasaje que quiero que veamos y se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 9. Viendo el versículo 39, deduciremos otra poderosa verdad. Capítulo 9 del Evangelio de Juan y versículo 39. Dice así: dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. Qué misteriosas suenan esas palabras. Pero en sí Jesús lo que está diciendo es que vino, sí, para traer juicio correctivo, pero no vino para traer juicio de castigo. Vino para sacar a luz nuestra condición de engaño, para recompensar con entendimiento a los que reconocen su necesidad de ver. Los que dicen, no puedo ver, Jesús dice, a usted le enseñaré cómo ver. Pero el que dice que no es ciego, Jesús dice, a este yo lo desprecio. Y a este lo enjuicio como uno que no tiene conocimiento, porque no puede ver lo más sencillo, que es que necesita entendimiento de Dios. Ahora, vino también, como ya lo dije en otras palabras, a pronunciar su desaprobación sobre los que presumían ser entendidos. Así que nos conviene reconocer nuestra condición de ser ignorantes para poder ser bendecidos por la sabiduría del Señor. Vamos a ir también al Evangelio de Juan otra vez en el capítulo 10. Esta vez veremos en el capítulo 10, versículo 10, otra verdad que Jesús nos declara. Y dice así: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Note usted para qué vino Jesús. Ya sabemos para qué vino el ladrón. Ya lo dijo el Señor. Para robar, para matar
y para destruir. Pero Jesús vino para otra cosa. Él viene para que tengamos vida. Y esa palabra vida en el original, en el griego, es zoe. Zoe es la clase de vida procedente de Dios. Es la vida que tiene calidad en ella. Es la vida que nos hace prosperar. Es la vida que es buena. Es la vida de parte de Dios que es agradable. No es vida natural, es vida espiritual. Y Jesús dice, y que la tengamos en abundancia. Dios quiere que abundes con esta clase de vida que Él te da en Cristo Jesús. Muy bien, y te pregunto, ¿disfrutas tú de esta clase de vida de la cual Jesús nos está hablando? Porque lo único que tienes que hacer para recibirla es abrir tu corazón en arrepentimiento y decirle a Cristo que cambie y transforme tu ser. Ahora, hay otras escrituras que quiero que sigamos viendo. Vamos a ir ahora a Juan capítulo 12, versículo 45. Juan 12, versículo 45. Mire lo que dice Jesús. El que me ve, ve al que me envió. El que me ve, ve al que me envió. Estas palabras son poderosas porque Jesús vino no para darse a conocer a Él, sino para darnos a conocer al Señor Dios Padre. En el versículo 47 dice lo siguiente: al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Jesús dice, vine a salvar al mundo. Le quiero decir que este no es un trabajo fácil. No es trabajo de semidioses, ni de superhombres. Es la misión del Salvador. Y Jesús vino con ese fin, para salvar al mundo. Veamos también que en Juan 18, Él nos vuelve a decir para qué vino. Juan capítulo 18, versículo 37. Dice así: le dijo entonces Pilato, ¿luego eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. ¿Para qué vino Jesús? Según este pasaje, para dar testimonio a la verdad. Dice que nació para esto. Nació para esto, vino para esto. Muy importante entender esto, porque si es algo que necesitamos es que se nos dé testimonio, que se nos revele qué es la verdad. Obvio que si escudriñamos bien todo lo que Jesús habla en cuanto a la verdad, deducimos que la verdad es una persona y es la misma persona de Jesucristo. Voy a pedirle que vaya ahora a la primera carta de Juan. Primera carta de Juan. Y vamos a ir al capítulo 3, vamos a ir al capítulo 3, versículo 8.
Dice así: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Otra verdad poderosa. Dice Jesús que Él apareció para destruir las obras del diablo. ¿Cuáles son las obras del diablo? Las obras del diablo son el pecado, la pobreza, toda clase de pobreza es obra del diablo, las enfermedades, la muerte. Todas estas cosas han venido a la humanidad no por castigo de Dios, sino como resultado del hombre haber pecado, resultado del hombre independizarse de Dios. Entonces, para llegar a destruir las obras del diablo, Jesús tuvo que sufrir una muerte muy cruel, muy humillante. La muerte sobre la cruz. Jesús murió no por una torturación física. Jesús murió debido a un terror espiritual que cayó sobre él cuando él tomó el pecado suyo y de los habitantes del planeta Tierra desde su principio hasta su fin. Y debido a ese acto, Jesús murió por causa del pecado de la humanidad murió. No murió porque hubieron judíos que lo querían muerto o porque hubieron romanos que lo querían muerto. Murió por el pecado de la humanidad. Entonces, esa muerte nos permite a nosotros desprendernos del régimen del diablo y de todas las obras del diablo. Ahora quiero que me escuche lo que le voy a decir. Porque Jesús vino para regresarle al hombre su lugar de autoridad como Señor de la tierra. El diablo, por medio del pecado, había usurpado la autoridad del hombre. El diablo sabe lo que muchos no saben, lo cual es que Dios creó al ser humano a su imagen y semejanza. Y el diablo también sabe lo que eso implica. Mire, usted dirá, yo sabía que Dios nos creó a su imagen y semejanza. Sí, pero le pregunto, ¿entiende usted qué significa ser hechos a imagen y semejanza de Dios? Esta obra de Dios es maravillosa porque este detalle encierra identidad y propósito. Mire qué detallito, de que Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Llamémosle un detallote. Sé que estoy abusando del lenguaje español. Mi esposa siempre me ayuda. Pero mire lo que esto significa. Esto quiere decir que el Señor nos ha concedido toda autoridad y poder a los que estamos en Cristo, pero es para toda la humanidad. Nos ha concedido toda autoridad y poder para ser señores del planeta Tierra. Quiere decir que también tenemos autoridad sobre toda obra de Satanás. Esto lo dijo Jesús en varias ocasiones. Ahora le pido que vaya conmigo a Mateo capítulo 10. Me parece que ya lo leímos, no sé. Pero mire, Mateo 10, versículo 34 al 39. No, este no lo hemos leído, pero mire lo que dice. Bueno, sí lo leímos.
sí lo leímos, pero no es, a ver, 10:34, no es el correcto que queremos. Bueno, en sí lo leímos cuando hablamos, sí, es cierto, ya lo leímos, perdóneme, es el versículo 34 del capítulo 10 de Mateo, lo vamos a volver a leer. Dice, no penséis que he venido para traer paz a la tierra, no he venido para traer paz, sino espada. Elaboramos sobre esto, porque es un pedido de los hombres querer paz, pero querer aquella paz que no es permanente y pedir aquella paz que no es eterna. A Cristo le interesa que tengamos paz, pero la paz que Él trae, que es muy diferente. Vimos entonces ese pasaje anteriormente, pero ahí Cristo nos habla de la familia. Y mire que nos toca el tema de la familia, porque a veces pareciera que Cristo vino a poner a uno en contra del otro, pero no, ese no es la intención por la cual vino el Señor. Lo que produce la división y las discordias familiares a veces es debido a que la palabra del Señor se ha recibido por parte de uno o de personas en la familia. Cuando esto ocurre, esto nos lleva a identificar también quién es nuestra familia. Porque hay una familia que es temporal, una que es terrenal y hay una familia que es eterna y es una familia espiritual. Según Jesús, en Mateo capítulo 12, Él nos describe esto de lo cual estoy hablando. Mateo capítulo 12, versículo 46. Mire lo que dice el Señor ahí. Mientras él aún hablaba, mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre? ¿Y quiénes son mis hermanos? Y extendió su mano hacia sus discípulos. Dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Jesús no estaba faltándole el respeto a sus seres queridos. Estaba poniendo las cosas en su orden debido delante del Señor. Mis hermanos, dice Jesús, mis hermanas, mi madre. ¿Quiénes son estas personas sino familia? Dice, mis hermanos son aquellos que hacen la voluntad de mi Padre. Si a usted le interesa descubrir cuál es la voluntad divina del Señor, usted es mi hermano. Pero si a usted no le interesa esto, no me llame hermano, porque no lo somos. Seguir a Jesús, por lo tanto, nos puede traer malentendidos. Ya lo dijimos. Ahora, Jesús vino con una palabra del reino para sacudir nuestros cimientos, para sacar a luz nuestro engaño y nuestra falsa seguridad, que a veces la podemos tener porque somos de la familia tal o porque tenemos el estatus tal, debido a nuestro estado económico o académico. Pero Jesús a eso no le pone gran importancia. Vino para sacarnos de comodidad emocional, de comodidad familiar, económica, eclesiástica, para que podamos vivir en su voluntad. Hay gente que está muy cómoda y el Señor tiene que sacudir los cimientos sobre los cuales está fundada su seguridad, su confianza. Jesús entonces, siendo la verdad personificada, llega
con su palabra directa al corazón. Hoy le quiero hacer una pregunta. ¿Usted conoce a este Jesús del cual estamos hablando? Este no es el Jesús hippie, de paz y amor. Este es el Jesús que salva. Este es el Jesús que sana, que libera cuerpo, alma y espíritu. Si usted no le conoce, quiero invitarle a que abra su corazón, se arrepienta de su pecado y se convierta a Jesucristo. Y le pida al Señor que le perdone por su pecado. Sí, porque si usted no se arrepiente, el pecado lo condenará. Si se arrepiente, su pecado será borrado por el amor de Dios, por la sangre que Cristo ya derramó en la cruz por usted y por mí. Que el Señor le guarde, es mi oración, pero que le guarde en estas cosas que hemos hablado, para que le vaya bien en la vida. La paz y la gracia de Cristo sea siempre con usted.